Estaba pensando estos días, yo no sé, todos vivimos experiencias. ¿Hay alguien que diga, yo viví una experiencia esta semana, algo que impactó, que usted le pudo hablar a alguien, alguien que nos cuente algo así cortico que vivió esta semana? Esta semana, que pasó Semana Santa, alguien que el Señor lo usó, que mejor dicho, algo así significativo. Bueno, entonces como que estuvimos de vacaciones todos, ¿no? ¿Cierto? Bueno, piensen y después me cuentan si alguno de ustedes. Muy bien, hoy vamos a hablar yo creo que algunos pensaron que esto era solamente para parejas, casados con la persona equivocada. No les voy a preguntar quiénes han sentido alguna vez o han pensado si han estado con la persona equivocada, porque si usted levanta la mano usted puede correr el riesgo de dormir esta noche en el sofá o que le va a llamar el almuerzo. Entonces no le va a pedir que levante la mano. Pero muchas veces, seguramente en momentos de frustración, de tristeza, llegamos a pensar que nos hemos casado con la persona equivocada. Lo que menos pensamos es si nosotros somos la persona equivocada, ¿no? Eso sí, como que no lo pensamos. Yo pensaba también estos días en esta reflexión de los abuelitos cuando hablaban, ¿te acuerdas de fulano o de fulana? Sí, sí, pobrecito, ese sí quedó muy mal casado, ¿se acuerdan? Casó con la persona equivocada, esa pobre quedó mal casada, un guache que le tocó, pobrecita. Y a veces pensamos así, ¿no? Algunos incluso en esos momentos de dificultad buscan y van después de 3 relaciones diciendo, no, pues es que todas son equivocadas, ¿no? Me he casado 3 veces con la persona equivocada, no la encuentro todavía, vamos a ver para la cuarta, a ver si de pronto o la quinta, a ver si finalmente encuentro la que no sea la equivocada. Eso suele suceder a muchas personas y pasan por muchas y resulta que nunca encuentran la adecuada. Y tal vez muchos de los que toman la decisión de separarse es porque sienten que están con la persona equivocada, ¿cierto? No, es que yo no puedo, uno escucha, no, yo no puedo vivir infeliz, yo tengo derecho a ser feliz y resulta que estoy con la persona equivocada que me hace infeliz, voy a buscar a la persona que sí me haga feliz. Y como decía, van en 3 y más relaciones buscando a la persona adecuada, pero no la encuentran y no se preguntan si es que ellos son la persona adecuada o no. Hace unas semanas con las parejas, en nuestro encuentro de parejas, hablamos precisamente de este tema. Hablamos de un personaje que estaba casado con la persona equivocada. Hoy vamos a hablar de 2 personajes. Uno de ellos es este, por eso las parejitas que escucharon esto hace unas semanas con las parejas en el encuentro allí en el oeste, estudiamos precisamente esto. ¿Qué hacer cuando tú encuentras de pronto qué es lo que Dios espera que tú hagas cuando crees o sientes que están con la persona equivocada? Y vamos a hablar de un personaje primero y luego del que les decía. Ustedes algunos ya se imaginarán cuál es el primer personaje. ¿Cuál creen ustedes que es? Oseas. Bueno, Marisabel se que dijo el nombre diferente, era Oseas, exactamente. Oseas, exactamente. Ustedes conocen la historia de Oseas, ¿no? Para quien no la conoce, es una historia muy dura. Un hombre de Dios, profeta, a quien Dios le dice, ahí está la esposa para ti, se llama Gomer, cásate con ella. Y el Señor le habla a él, le dice, el problema es que ella es prostituta, es adúltera, fornicaria, idólatra. Su estilo de vida es ese, pero es la esposa que yo quiero que tú tomes. Y dice el capítulo 1 y 2 que ella la tomó, se casó con ella, tuvieron hijos, pero ahorita que ella se le voló y volvió a su vida otra vez. A lo mismo volvió Gomer. Y en el capítulo 3, que es el que vamos a ver, el Señor le dice, vuelva y tráigala, vuelva y tómela. Porque uno diría, o sea, diría, listo Señor, yo hice lo posible, pero no quiso vivir conmigo y se fue. No es culpa mía. Y el Señor le dice, no, pero vaya y vuelva a tomar otra vez. A propósito de volver, de nuestro énfasis del año, el capítulo 3 de Oseas, versículos 1 al 3, vea lo que dice, de la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con su amante, para ella que se le escapó y volvió y tenía amantes, ve y tráela, ámala otra vez. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata. Otra versión dice, vaya y cómprela, le dice el Señor.
Para recuperarla tiene que comprarla. Dice, bueno, la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante ese tiempo no tener relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. 3 cosas le dice el Señor que haga al profeta. Ve por ella y ámala. Una. La segunda es cómprala. Y la tercera que le dice es enciérrela y viva con ella. Le dice ahí, vas a estar aquí conmigo encerrada y vas a dejar eso que es su estilo de vida. 3 cosas que le dice el Señor al profeta que haga. Entonces, que el Señor nos hable esta mañana. Señor, tu palabra es perfecta. Señor, yo no creo que ninguno esté aquí como sea, Señor. Pero si por alguna razón alguien, como seas, tiene que vivir esta situación, que tú le ilumines a través de tu palabra y que nos enseñes a nosotros lo que tú quieres enseñarnos, Padre. En esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les digo, la historia del profeta es muy extraña, porque uno diría, no, si el Señor trata así a sus hombres de Dios, por favor, yo no quiero ser un hombre de Dios. Bueno, obviamente la historia de Oseas es única, ¿no? No hay más otro que le haya dicho algo parecido al Señor. Pero lo que el Señor quiere con Oseas es ilustrar la misma historia de Dios con su pueblo, que es idólatra, adúltero y que se prostituye con todos los ídolos que existen. Y usa la experiencia del profeta para ilustrar lo que él hace con su pueblo. También en la historia de Jesucristo con la iglesia. Y como les decía, ya el profeta se había casado con ella, había obedecido, Señor, listo, Señor. Y yo me imagino que el profeta, como nosotros a regañadientes, dijo, Señor, pero no tenías algo mejor para mí, sino tenía que ser esta, sí, esa es. Y bueno, el que es obediente se casa con ella, pero ella se le vuela, como les dijo, y el profeta tiene que volver a traerla, ¿no? Al profeta, es muy curioso, los profetas se caracterizan ¿por qué? Porque ellos hablan. Se dice, esto vas a decir, no, a el Señor no le dice, esto tienes que hacer. Es diferente la experiencia de este profeta, tienes que vivir esto. Y como decía alguien, para el profeta no es una metáfora como lo es para nosotros, para el profeta es experiencia de su vida, es vivir con esta mujer. Uno piensa, la esposa del profeta, Gomer, la prostituta, debió haberse sentido extrañada, ¿cómo que casada con un profeta? Como raro eso, ¿no? La experiencia de Oseas, decía alguien, no es cantar de los cantares. La experiencia de Oseas es cantar del despecho, decía por ahí. El profeta debió haber sentido que estaba casado con la persona equivocada. ¿Cómo es que Dios me manda? Dios me manda que me case con una mujer de estas, por favor. ¿No será que Dios se equivocó? Porque algunos también dicen eso, Señor, tú te equivocaste con la mujer que me diste. Y por la noche, de pronto, desvelados, voltean a mirar en la cama y dicen, Señor, pero mira lo que me diste. Esto era lo que querías para mí. Estoy con la mujer equivocada o con el hombre equivocado. Dios le había ordenado al profeta casarse con ella. Y como digo, él tiene que traerla de nuevo. Dios le ordena lo que tiene que hacer. 3 cosas le dice. Lo primero es cuando estás en la relación equivocada, que es esta, ¿no? El profeta, confundido por el comportamiento de su esposa, imagínense un hombre de Dios que es consagrado a Dios y ve a una mujer que se la pasa, pues que no aguanta y tiene que estar acostándose con todos, terrible, ¿no? Y peor cuando él la toma, le da el privilegio de salir de esa vida y vuelve a lo mismo, vuelve a lo que era antes, su estilo de vida. Obviamente, y el Señor lo dice ahí, esto ilustrará lo que Israel hace, ¿no? Lo que el Señor está diciendo es que igual hace el pueblo, vuelve a adulterar, vuelve a ser idólatra, vuelve a prostituirse. Lo primero entonces, recuerdan que les dije que le dice, vuelve a amarla, le dice. Vuelve a amarla, búscala y ámala otra vez. Lo que Dios quiere enseñar al profeta, alguien decía, es yo quiero que tú, Oseas, sientas lo que se siente ser Dios. Dios vuelve a amar a su pueblo, idólatra, adúltero y prostituta. Lo que yo quiero que tú entiendas es lo que se siente ser Dios. Oseas debe amarla, no por lo que ella es, porque ella, ¿qué le ofrece? El sufrimiento, vergüenza, ¿qué más le ofrece? Terrible. Sino por lo que Él le ofrece. Debe amarla es por lo que Él le ofrece. Debe amarla
Porque decide amarla. Porque una persona, si uno entiende la condición de la mujer de Oseas, dice, ¿qué le ofrece ella a él? Nada. ¿Y para qué amarla? Porque usted decide amarla. No porque en ella encuentre algo amable, nada. Y es que uno ama lo que quiere, lo que uno decide amar. Los matrimonios no fracasan por falta de amor, sino por falta de decisión. Recuerda eso. Los matrimonios no se acaban por falta de amor, sino por falta de decisión. ¿Ustedes no han visto matrimonios que se aman y se separan porque no decidimos, no soy capaz de hacer esto y entonces prefiero vivir aparte? Al igual que Dios, el profeta ha sido engañado, igual que Dios. Y así como el deseo de Dios es restaurar, le ordena al profeta que haga lo mismo. Vaya y restaure a su esposa, vuélvala y tráigala. Y le dice Dios al profeta que la ame. Eso significa, amarla significaba perdonarla, tragarse la indignación de vivir con una mujer así y darle otra oportunidad. No le ordena que la deje. Ustedes recuerdan en Deuteronomio 24, dentro de las leyes que el Señor le da al pueblo de Israel, está el único motivo para divorcio, la carta de divorcio. Recuerdan ustedes, si hay alguna cosa indecente, y los teólogos a través de la historia se han devanado los sesos de qué era lo que el Señor quiso decir cuando dijo, si usted ve alguna cosa indecente de su esposa, puede darle carta de divorcio. ¿Qué es cosa indecente? Ese arroz que hiciste es indecente, o sea que... Y déjenme decirles que los estudiosos dicen que los judíos iban a ese límite. Esto es indecente, entonces, ¿qué será eso indecente? Y ahí está en Deuteronomio 24, no el 4 dice, ¿no? Solamente la única manera es que usted vea algo indecente. Algo indecente era porque era adúltero y había sido infiel, entonces dele carta de divorcio. Y puede ser que aquí él hubiera dicho, Señor, pero mira, aquí se cumple la ley, y esta fue infiel, se me fue y ya, carta de divorcio. Sin embargo, el Señor le dice, vaya y ámela, le dice. Yo estoy seguro de que si alguno de nosotros le preguntara a Jesús, sobre todo en esos momentos de angustia, donde dice, Señor, ya no quiero seguir más con esta relación, Señor, eso que me ha pasado a mí amerita separación, Señor. ¿Tú qué dirías, Señor? ¿Me separo o no me separo? Yo estoy seguro que el Señor le diría, vea, antes de tomar la decisión de separarse, decida amar, y después de que usted decida amar, ahí sí toma la decisión de separarse. Ahí sí decida. Y me acordaba aquí de una historia que les conté que vi al grupo de las parejas, una de esas historias que circulan por internet, de alguien que estaba aburrido con su cónyuge, yo no sé si, digamos que era una esposa, y entonces quería deshacerse de él, pero tenía que hacerlo bien, elegantemente. Entonces fue a donde alguien que le ayudara y le dijo, necesito que usted me ayude a deshacerme de esta persona, y no sé cómo hacerlo. Le dijo, vea, es muy fácil, aquí hay un veneno, y con ese veneno es efectivo, usted se puede deshacer de esa persona. Solamente que para hacerlo, para que no sospechen, primero de que fue usted el que dio el veneno y que yo fui el que se lo vendí, tiene que dárselo de a poquito. Y así de a poquito se va a ir muriendo. Pero además de eso, para que no sospechen, la otra condición es que tiene que tratarlo como nunca. Amarlo, para que cuando se muera no digan, no, es que ella fue la que lo mató porque lo odiaba, no, sino que lo amaba tanto y se murió. Entonces lo que usted tiene que hacer es darle todos los días goticas de ese veneno para que se vaya muriendo. ¿Listo? Y recuerde, tiene que amarlo mucho, como nunca. Y listo, la señora se fue con su veneno y empezó, y después de un tiempo, y lo trataba como nunca. Al cabo de un tiempo volvió donde esta persona, le dice, por favor ayúdeme. ¿Por qué se murió? Y dice, no, ya no quiero que se muera, deme el antídoto. ¿Y por qué? Porque es que empecé a amarlo de tal manera que ya no quiero que se muera, ahora sí lo amo. El otro le dice, tranquila, ese frasquito solamente contenía agua. Lo que usted tenía que aprender era que cuando usted decide amar, usted se enamora. Es esto lo que el Señor le dice al profeta, vaya y ámela. Haga todo lo que esté a su mano para que la pueda amar. La mujer de Oseas, como el pueblo de Israel, solo merecían castigo, porque habían sido infieles, idólatras, se prostituían. Sin embargo, la última palabra del Señor no es el castigo, sino que el amor. El amor, ámela. Y aunque el amor se expresa en emociones, el amor es una decisión, y eso ustedes lo saben.
sobre todo en esta época de tanta emoción. El amor se expresa en emociones, pero el amor es una decisión. En la cosmovisión bíblica, el orden no era enamorarse y casarse. En la cosmovisión bíblica era casarse y luego amarse. Cuando le traen la esposa a Isaac, a Raquel, le dice a Abraham, esta es la mujer para usted. Ese día la conoció. Y el texto dice allá en Génesis, y la tomó y la amó. Se casó con ella y la amó. Eso no fue que, espérate, a ver, convivimos juntos, así somos compatibles, caracteres, y ahí sí tomó la decisión. Le dijo, no, la cosmovisión bíblica es, la tomó y la amó. Esa es la diferencia. Por eso, amar es una decisión más que una emoción. No podemos descalificar la emoción, pero es parte de eso, ¿no? Y obviamente, usted y yo sabemos a qué amor se refiere en la Biblia cuando habla de esto, está 1 Corintios 13. Entonces, lo primero que le dice es, vaya y ámela. Lo segundo que le dice es, cómprela. Y uno diría, uy, pero esto era trata de personas o qué. Parece ser que eso era parte de lo que tenía que hacer porque se le voló y ahora estaba con otro tipo y dice, tiene que ir a comprarla. Se me voló y ahora más encima tengo que pagar por ella. Y uno dirá, bueno, ¿qué quiere decir con eso? Sencillamente le dice, primero, ámela y segundo, valórela. Usted va a pagar un precio por ella. Le va a poner un valor. Y le dice, ¿cuánto pagó por ella? Vaya y cómprela. Y él tuvo que pagar eso. Tuvo que, además de eso, indignado por lo que lo había dejado, tiene que sacar para pagarle y volver a traer. Y él decide invertir dinero y la compra. Comprarla significaba que tenía que darle un valor. ¿Cuánto vale? Comprarla significaba que la estaba redimiendo, que la estaba rescatando. Significaba que tenía que tratarla de acuerdo a lo que pagó por ella. ¿No dice el dicho que lo que no nos cuesta? ¿Qué es lo que usted más valora? ¿Lo que le costó o lo que no le costó? Lo que le costó, ¿cierto? Hay una historia aquí también, usted la deben haber escuchado también, se llama la historia de Juanito Lingo. Es una historia, yo no sé, y creo que hay una película sobre esto. La historia se desarrolla por allá en una isla del Pacífico. En esa isla, para casarse, tocaba pagar una dote por la esposa. De 3 a 4, de 4 a 5 se pagaba con vacas. Vacas, digamos, 5 vacas era una reina de belleza. Lo mejor de la isla. Pero Juanito, que también quería casarse como todos los jóvenes, vio una chica. La chica dice que era insegura, no era muy bonita, desgarbada. Era una chica por la que nadie daría media vaca. Pero Juanito decidió dar por ella la astronómica suma de 10 vacas. Claro, el suegro casi le arranca el brazo cuando le dijo lo de 10 vacas. La historia de Juanito dice que se fue con su esposa de 10 vacas. Y después de un tiempo volvió a la isla. Y cuando volvió a la isla todo el mundo quedó aterrado. Porque la mujer con la que se había casado Juanito no era la que estaba al lado de él. La habrá cambiado. Mujer elegante, segura de sí misma, hermosa. Y le dijeron, Juanito, ¿y la esposa con la que usted se fue? Dijo, es ella. ¿Y cómo cambió? Dice, cuando yo la traté de acuerdo con el precio que me costó, ella creyó que valía 10 vacas y que valía más que cualquier mujer de esta isla. Lo importante es cuando tú tratas a alguien de acuerdo a lo que te vale, a su precio, lo que significa para ti. Y eso fue lo que hizo ella, él con la mujer, Juanito. La trató no porque valía media vaca, le costó 10 vacas. Y entonces ella creyó que sí valía más que cualquier mujer de la isla. Cuando tratamos a las personas de acuerdo a la forma como las valoramos, ellas terminarán creyendo que valen y se comportarán de acuerdo con el precio que les damos, cómo las valoramos, el precio que les damos. Entonces, 2 cosas ya. La primera es, vaya y ámela, y segundo, valórela. Y la tercera le dice que ahora vas a estar conmigo aquí, no vas a buscar a ningún hombre, ni siquiera conmigo vas a tener relaciones, le dice ella. Lo tercero que le dice es, muéstrale una forma diferente de vivir. A una persona como la esposa de Oseas, que está acostumbrada a prostituirse, le dice, tú le vas a demostrar que se puede vivir de otra manera. Enciérrala allí y muéstrale que hay una forma de vivir. Eso tenía que hacer Oseas con su mujer. Ella no conocía otro estilo de vida, ese era el estilo de vida de ella, de prostituirse. Por eso después de casarse con ella,
Y ella lo abandona y volvió a lo mismo. Volvió a lo mismo. Era lo que hacía el pueblo de Israel. El Señor lo liberaba y ¿qué hacía? Volvía atrás a prostituirse otra vez, a lo de antes. Ese era su esquema y no conocía otra cosa. ¿Y qué hacía? Volver atrás. Para ella eso era un ídolo. Su estilo de vida era un ídolo. Pero el profeta le mostraría que había otra forma diferente de vivir. Y tenía que vivir con ella y demostrarle que había una forma diferente de vivir. Todos edificamos ídolos, muchos ídolos, a los cuales adoramos. Pero cuando alguien como Oseas, con su esposa, le expresa el amor de Dios, descubrirá que hay una forma diferente de vivir, otra manera de vivir. Y cuando descubre que hay otra manera diferente de vivir, va a descubrir que hay alguien a quien adorar. Para restaurarla, Oseas debía aislarla y debía prepararse porque para que ella desaprendiera su antigua manera de vivir, su estilo de vida, eso significaría esfuerzo, compromiso y perseverancia. Eso era de tiro largo, eso no era mágico, sino que tenía que dedicarle tiempo y demostrarle realmente como Juanito que se podía vivir de otra manera. El profeta debía esforzarse por mostrarle a ella que se podía vivir diferente. Ella está acostumbrada a vivir así, le dice, no, tú vas a saber que hay una manera diferente de vivir. Debía hacerlo sin imponerle lo que para él era mejor, pero de igual manera lo hace Dios con su pueblo. Eso significaría invertir tiempo hasta llegar a convencerla de que hay una manera diferente de vivir. Significaría que debía tener la paciencia hasta que ella aprendiera y ser perseverante para alcanzar resultados. Eso es lo que el Señor le dice a alguien como Oseas, si por alguna razón descubre que está con la persona equivocada. Antes de tomar la decisión de separarse es, ámela, valórela y demuéstrele que hay una forma diferente de vivir. Si las personas que de pronto llegan a un momento que van a tomar la decisión de separarse pensaran en esas tres cosas, seguramente que no lo harían. El otro personaje que nos habla de alguien que está casado con la persona equivocada o que piensa, es diferente un poco a Oseas. Es diferente porque Oseas tuvo que estar con la persona equivocada porque Dios se lo ordenó, como que no tuvo opción. Si Oseas hubiera tenido la opción de escoger, dice, no, Señor, perdóname, pero me estás dando a elegir, pero tú no me estás dando a elegir. Pero si me das a elegir, yo no quiero a esa mujer. Este personaje, a diferencia de Oseas, no lo hace porque le tocó. Este personaje toma la decisión de amar a esa persona sabiendo que es equivocada y se arriesga a hacerlo. Y no lo hace una vez, lo hace 2 veces. Es más, lo está haciendo todavía. Lo segundo que quiero que veamos es cuando tú eres la persona equivocada. Algunos le dicen al Señor, Señor, es que tú no sabes la mujer con la que me tocó a mí, Señor. Tú no sabes lo que es estar mal casado. Nos decía en noviembre tuvimos una cena de parejas y Manuel nos decía, si hay alguien que sabe que estar mal casado, es Dios. Él sí está mal casado. Él es ese personaje que está casado con la persona equivocada. Si hay alguien que sabe lo que es estar mal casado, es Dios. Él está casado con una persona totalmente equivocada y él tomó la decisión, a él no lo mandaron, él lo decidió. Él ha estado en relación con su pueblo idólatra, adúltero y fornicario. Jesús también tiene una relación con una persona equivocada, una persona con la que nadie quisiera estar. Uno esperaría que la esposa de Jesús fuera, pues, mejor dicho, sin embargo, es igual. Pero Dios, eso me pareció muy importante, Dios nunca nos pedirá que hagamos algo que Él nunca haya estado dispuesto a hacer o no lo haya hecho. Recuerden ustedes cuando le dijo a Abraham, ofréceme tu hijo de sacrificio. Uy, pero Dios, ¿cómo va a hacer eso? Porque Dios ya sabía que Él lo iba a hacer con su hijo. Igual con el profeta. Cuando le dice, ve y la ama, sí, es prostituta, es adúltera, todo eso, tómalo otra vez. Dios nunca nos pedirá que hagamos algo que Él que no hubiera estado dispuesto a hacer o que no haya hecho. Y eso pasa con el profeta. Él lo ha hecho, estuvo dispuesto a hacerlo. Al igual que Oseas, nos pide que vayamos a su esposa
que veamos a su esposa como Él la ve. Y aquí vamos a hablar de la esposa del Señor. Decía un querido profesor mío del seminario, Milton Acosta, decía: a nosotros nos asombra que Dios le ordene a un santo como Oseas que se case con una prostituta, pero no nos molesta ser la prostituta. Lo que Dios le ordena al profeta es lo que Jesús hizo con nosotros. Lo que el Señor le dice al profeta es lo que Él mismo está haciendo con nosotros: amarlo sin merecerlo, valorarnos y pagar un precio por nosotros, e invitarnos a un estilo de vida para que descubramos que hay una manera diferente de vivir. Es exactamente lo mismo. Lo mismo. Eso es lo que el Señor le ordena al profeta. Y Él hace con su iglesia: amarnos sin merecerlo. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros al Señor para que nos ame? Absolutamente nada. ¿Se recuerdan cuando dice por allá en Deuteronomio 7 del pueblo de Israel? A ustedes los escogí, no porque fueran el mejor, ustedes son el peor, insignificante. Pero el Señor los amó y los escogió, igual con nosotros. Pero no solamente eso, Él también nos valoró tanto a la iglesia, que pagó el precio por ella. ¿Y cuál precio pagó por su iglesia? Su sangre, exactamente. Y como el Señor nos trata de acuerdo a lo que le costamos, entonces el Señor así nos trata. ¿Por qué no? Yo siempre digo, no piense que usted le costó al Señor en promoción. Él pagó el precio máximo por usted y por mí. Y finalmente nos está llevando a su esposa, la iglesia, en un proceso para que vivamos de una forma diferente, para que descubramos que hay una forma diferente de vivir. Y ese proceso demora tiempo, y Él lo sabe que es así. Algunos de ustedes han leído en Efesios capítulo 5 cómo ve Jesús a su esposa. Es lo que dice versículos 25 y 27. Así trata Jesús a su esposa. Dice: Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De esa manera ve Jesús a su esposa, a la iglesia. Santa, sin mancha. Lo que Él hizo en la cruz la purificó completamente. Esto resume lo que el Señor le pide al profeta, exactamente lo mismo. Lo mismo que Jesús hizo con la iglesia y lo que Dios ha hecho con Israel, lo mismo. Con Gomer, la prostituta, con el pueblo idólatra y prostituto, con la iglesia igual. Aunque nosotros la iglesia, yo sé que algunos de pronto cuando dicen: uy, pero nosotros la iglesia somos así, tranquilos, no se asombren, nos parece duro eso, pero así es. Aunque nosotros la iglesia seríamos la persona equivocada en esta relación, Jesucristo como el profeta nos ve diferentes. Y aquí quiero que tengan en mente, eso es muy importante. Jesús ve a su iglesia como el Señor ve a Israel y como el Señor quería que Oseas viera a su esposa. ¿Cómo es que el Señor la ve? Aunque la iglesia sería la persona equivocada, aún así, como dice por allá en Efesios 3:10, el Señor se propuso, ese texto me impactó, dice: el Señor se propuso dar a conocer la diversidad de su sabiduría por medio de la iglesia. Es por medio de la iglesia, por medio de la cual el Señor va a dar a conocer la diversidad de su sabiduría. No es por medio de la teología, es por medio de su iglesia, la prostituta. Por medio de ella, que el Señor dará a conocer la magnitud de su sabiduría. Impresionante, ¿no? Él le ha dado el privilegio a su iglesia, a su esposa, la iglesia, de darlo a conocer a todos. Es la iglesia, a pesar de que sería la persona equivocada en esa relación. Yo quiero con esto animarlos a que ustedes, y quiero hablar varias cositas más los próximos domingos, a que vuelvan y miren en el Nuevo Testamento lo que el Señor habla de su iglesia. ¿Cómo se refiere el Señor a su iglesia? La iglesia, como la esposa de Oseas, deja de ser la persona equivocada por la manera como el esposo la trata.
Así como el Señor le dice que trate a la esposa, o sea, Jesús trata así a su esposa, como Jesús la trata. Por medio de la iglesia, como dice Pablo, y creo que está ahí en 1 Timoteo 3:15, dice, note esto, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y no es por la iglesia, no por lo que ella sea, es por Jesucristo, que ella es columna y fundamento de la iglesia. A ella, a la iglesia, la esposa del Cordero. Si ustedes leen en Apocalipsis capítulo 19, cuando habla de las bodas del Cordero, vean lo que dice de la iglesia, a mí me impactó muchísimo. Apocalipsis 19:8. Se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Te acuerdan de la canción? Limpio y resplandeciente, porque el lino fino, y esto me tocó, en las acciones justas de los santos. ¡Wow! El vestido de la esposa del Cordero son las acciones justas de los santos. Pensaba yo, ¿por qué ahora solamente las acciones justas de los santos? Uno diría, las acciones de los santos, porque todas son justas. No, resulta que si hay unas acciones justas, hay otras que no son justas. Pero el Señor sabe que le interesa que su esposa se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Uno de mis versículos preferidos está en Jeremías 15, cuando el Señor le dice a Jeremías, entresaca de tu corazón lo precioso de lo vil, le dice. Yo sé que en ti hay cosas malas, Jeremías, pero a mí me interesa lo precioso. Y si tú haces eso vas a ser mi portavoz, le dice. Pero es que hay cosas malas, Señor. No me importa. Lo que me importa es entresacar lo precioso que tienes tú, del medio de toda esa maluquera que tienes ahí. Y cuando hagas eso vas a ser mi portavoz. Tiene que ver con esto. Esa es la esposa que el Señor lo que le dice el Señor a su iglesia. La iglesia, la persona equivocada en esta relación, debe ser vista como el esposo la ve, como Jesús la ve. Dios no ha abandonado a su iglesia. No importa cuán desagradable sea, dice John Stott en su libro de Efesios. Dios no la ha abandonado. No importa cuán desagradable parezca la iglesia, aún Él la sigue edificando y la sigue estableciendo. Y si Dios no ha abandonado a su iglesia, ¿cómo podemos hacerlo nosotros? Y aquí entramos a un punto crítico y duro. Algunos viven un cristianismo que consiste únicamente en una relación personal con Jesucristo. Un evangelio demasiado individualista donde dicen, Cristo murió por mí. Y aunque eso sí es cierto, está lejos de ser el evangelio completo. Porque Jesucristo no murió solamente por usted, murió por nosotros. A algunos les gustaría que el Padre nuestro no fuera Padre nuestro, sino Padre mío, ¿cierto? Como el publicano y el fariseo, ¿no? El publicano molesta, el fariseo orando y el publicano ahí le dice, no, déjemelo, yo, Señor, yo no soy como este. No, es Padre nuestro, es de todos, de todos, de todos. Otros aceptan de mala gana la necesidad de ser miembros de la iglesia porque han perdido la confianza en la institución y los líderes. ¿Quién no lo ha hecho? Y lo dije hace 15, 20 días. Que los curas son todos violadores y los pastores somos todos ladrones. Puede ser que sí, pero es la iglesia, la prostituta. Es aquella por la que Jesucristo dio su vida, derramó su sangre por ella. Igual que Gomer, lo mismo. No le quite más ni le ponga más. Es lo mismo. Por eso dice ahí en Oseas, esto ilustrará lo que el Señor hace con Israel, igual lo que hace con la iglesia. Sí, claro que perdemos la confianza en la institución. ¿Cuánta gente no se volvió a congregar porque perdió la confianza en la iglesia? Claro que sí. ¿Ustedes creen que Jesucristo perdió la confianza en la iglesia? No, porque es que Él no confía en ella, Él confía en Él, en su amor. Con seguridad que tiene suficientes motivos para alejarse de la iglesia, claro que sí. Critican a la iglesia y sus estructuras, claro que sí. Y lo harán con razón, seguramente. ¿Ven a la iglesia como la persona equivocada? Claro que sí. Con la que no quieren entrar en relación. Yo no quiero saber nada con iglesias. Pero debemos tener cuidado con eso. De menospreciar a la iglesia de Dios o de estar ciegos frente a la obra de Dios en la historia.
La iglesia es central en la historia, en el propósito de Dios. La iglesia es central en el propósito de Dios. Es central en el evangelio y es central en nuestras vidas. No podemos tomar a la ligera lo que Dios toma tan seriamente como esto. Si el Señor le mandó eso a Oseas, es porque le dijo, esto es serio, Oseas. Porque lo que tú vas a hacer va a ilustrar lo que Jesús va a hacer. Esto es serio, eso no es cualquier cosa. Eso no es una anécdota de querer hacerlo sufrir a usted, Oseas. No. Ese es el mensaje eterno de Dios y perfecto. Que amó a su iglesia sin merecerlo, prostituta y adúltera. Que derramó su sangre por ella y la trata por lo que le costó y la está llevando a un estilo de vida como Él quiere que sea. Eso es. Nosotros no podemos tomar a la ligera esto, como les digo, algo tan serio como esto. No podemos relegar a la periferia de la vida o como una opción ser parte de la iglesia. Algo que Dios ha puesto en el centro. La iglesia no es la periférica, la iglesia no es la opción, la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y usted hace parte de ella o está fuera de Cristo? Nosotros debemos buscar ser miembros responsables de la iglesia, participar de ella, activos en algún área en la que podamos aportar. No podemos aceptar ideales bajos que nos dicen que no, tranquilo, usted puede vivir sin iglesia. El ideal del Nuevo Testamento habla de la iglesia como la centralidad por medio de la cual Jesucristo se va a dar a conocer. Fuera de la iglesia. Y que en la iglesia sigue habiendo personas como yo y líderes como yo que nos equivocamos, sí, pero sigue siendo la iglesia. Y nosotros no podemos verla como la ve el mundo, tenemos que verla como la ve Jesús, como la ve el esposo. Aunque la iglesia nos parezca que es la persona equivocada, porque es la persona equivocada en esta relación, así como si Él ordenó a Oseas y como hizo Jesucristo, nuestro llamado es a volver a amar como Jesús ama a su iglesia. Si hay alguien que está allá o que alguna vez escuchar esta grabación y que decidió no volver a la iglesia porque no quiere saber nada con eso, yo lo invito a que usted se arriesgue como el Señor le pidió a Oseas, a que ame a la iglesia otra vez. Como dice John MacArthur, no, yo no voy a la iglesia porque está llena de pecadores, y él dice, tranquilo, hay una silla para otro pecador que es usted, bienvenido. Claro que sí. ¿Está llena de pecadores? Claro que sí. Le he contado la historia de un hombre, estábamos trabajando en Bogotá en la iglesia, una familia, iba la señora y los chicos, familia normal, como cualquiera. El esposo, yo los visitaba de vez en cuando y a él le gustaba charlar conmigo y siempre que iba, este hombre, es que pastor, usted sabe, allá van a levantar los brazos y a adorar y usted no sabe cómo son acá, mi mujer esto y esto, y mis hijos no, pastor, terrible, avergonzarlos delante de mí. Pero hay esos días donde el Señor lo ilumina a uno. Y entonces el hombre volvió y otra vez, pastor, ¿usted sabe cómo mi familia? No, yo por eso no voy a la iglesia. Y yo recuerdo que el Señor me dice, pregúntele, ¿qué está haciendo él para que sea mejor persona? Porque su familia por lo menos van a la iglesia para que el Señor los mejore. ¿Y usted qué está haciendo, que es la cabeza de esta casa? De ahí para acá nunca me volvió a fregar la vida. El Señor nos manda a volver a amar a su iglesia, valorarla por el precio que se pagó por ella y participar en ella experimentando una forma diferente de vivir. La forma diferente de vivir en la iglesia la vamos creando todos cuando estudiamos el evangelio, cuando estamos juntos, cuando nos aguantamos, cuando nos soportamos. Claro que sí. Cuando entendamos el valor que Jesús le da a la iglesia, valoraremos nuestro tiempo de alabanza juntos como hoy. ¡Qué maravilla! Disfrutaremos del compañerismo y el amor que nos da a conocer como discípulos del Señor. Recuerdan Juan 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Yo no le puedo expresar amor a los que están por allá lejos, a la distancia, ¿no? Y una cosa importante, que me parece que es algo que tenemos que retomar. Cuando nosotros entendamos el valor que Jesús le da a la iglesia, vamos a darle la importancia a celebraciones como la Cena del Señor. A nosotros se nos volvió paisaje eso, anecdótico eso. Y el Señor dijo, ustedes van a celebrar eso cada vez que se reúnan, porque eso lo están haciendo en memoria de mí.
Y hay gente que se desconectó y la Santa Cena se volvió una ordenanza que el Señor nos mandó para que nosotros la hiciéramos. Para los católicos los sacramentos son 7, son 2 ordenanzas. Los católicos cuando era la primera comunión, por favor, hacen fiesta y todo, ¿cierto? La Santa Cena se nos volvió paisaje a nosotros. Eso debía ser un privilegio, un gozo. ¿Cuándo hay Santa Cena? Venir listos. Ese día vengo porque va a participar de la celebración del sacrificio del Señor para nosotros. Cuando miramos a la iglesia, no como la persona equivocada en esta relación, sino como Jesús la mira, entenderemos que el propósito de Dios es que a través de su iglesia, de su esposa, dará a conocer la multiforme sabiduría, porque la iglesia, mancillada y rechazada y criticada, sigue siendo la columna y baluarte de la verdad. Ahora, si uno no entiende eso, tranquilo, no se preocupe, eso lo entiende Dios, y eso lo dijo Él. Ahora, estas lo escribe Pablo en sus cartas a las ciudades, ¿no? Y en las ciudades había problemas en las iglesias. ¿Sabe usted por qué tenemos el Nuevo Testamento o las cartas? Porque Pablo le escribe a las iglesias corrigiendo cosas que había. No eran iglesias perfectas, eran como nosotros. Pero ya en Timoteo le dice Pablo a Timoteo, y eso lo vamos a estudiar dentro de 15 días, le dice: la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, le dice. Wow, eso es muy grande. Pero alguno dirá: Señor, ¿tú sabes cómo es el encuentro del río? ¿Cómo así que va a ser columna y baluarte de la verdad? ¿Usted no sabe cómo es esa iglesia y cómo es esa gente que va allá, por favor? Y el Señor dice: pero ellos son la columna y baluarte de la verdad. Es mi iglesia, por la que derramé mi sangre. Es mi iglesia. Tenemos que verla como el Señor la ve. Y yo quiero invitarlos, a los que estamos aquí, a los que están conectados, a los que espero que vean esta grabación, para que así como el profeta tuvo que arriesgarse, tú vuelvas a amar a la esposa de Jesús. Tú te arriesgues a amar a la iglesia otra vez y que la valores de acuerdo al precio que Jesús pagó por ella, su sangre, y para que te integres y juntos experimentemos esa forma diferente de vida que Jesús nos prometió. Esa es la iglesia. ¿El Señor está casado con la persona equivocada? Sí, pero Él sigue casado con su iglesia, que somos nosotros. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué tal si oramos? Cierra un momento sus ojos ahí donde está. Señor, como oraba ahora, como decía, no sé si alguno de los que estamos aquí de pronto, Señor, tendremos que experimentar situaciones como las de Oseas, Señor. Solo pensarlo nos parece imposible, casi imposible, Señor. Que nos pidas algo así como le pediste al profeta, sería muy duro, Señor. Aún, Señor, si hubiera alguien aquí o que está conectado o que va a escuchar esta grabación que está experimentando eso, solamente te pido que le des fortaleza, que tú les reveles, Señor. Quizás, Señor, igual que el profeta, nos estás invitando a amar a esa persona que creemos que es la persona equivocada, que aunque no nos ofrece mucho, la podamos amar como tú, Señor, nos has amado. Quizás, Señor, también que tú le ayudes a valorarlo, a darle un valor y tratarla, Señor, de esa manera, a su esposo, a su esposa, Señor. Y que le dé, Señor, la fortaleza, el ánimo, el compromiso para demostrarle que hay formas diferentes de vivir, Señor. Seguramente habrá matrimonios así, Señor. Ayúdalos, te pido en el nombre de Jesús. Ayúdalos, Señor. Pero nosotros, Señor, ponernos en el lugar de la persona equivocada, en el lugar de la esposa, como el profeta. Qué duro es, Señor. Tú tienes unas formas de ilustrar. Nos aterra cuando leemos de Israel, idólatra, que se prostituía, fornicario,
pero no nos damos cuenta que nosotros somos exactamente lo mismo. Y desechamos tu iglesia, menospreciamos la comunidad, nos aislamos, Señor. Lo hemos vuelto algo opcional. Pero estos son principios tan grandes y tan fundamentales en tu mensaje, que te damos gracias por recordárnoslo, Señor. Tu iglesia puede ser lo que sea, Señor, pero la iglesia no vale por lo que es, sino por lo que tú pagaste por ella. Señor, podremos equivocarnos, podremos ser lo que se dice de nosotros con certeza, Señor, pero esa iglesia sigue siendo la que tú escogiste, Señor, para dar a conocer la multiforme sabiduría tuya, columna y baluarte de la verdad. Ahora nos cuesta entender eso, Señor, pero es en donde tenemos nosotros que enseñarle a todos afuera que es todo por ti, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz, por lo que te has propuesto, Señor, con tu iglesia. Gracias por tu iglesia. Gracias por nosotros que estamos aquí, que venimos a adorarte juntos como comunidad, por los que alrededor del mundo un día como hoy nos levantamos, madrugamos, Señor, nos dejamos vencer de la pereza y venimos a adorarte juntos, Señor, y a exaltar tu nombre, porque somos tu iglesia, somos tu esposa. Ayuda a aquellos que quizás con motivos, muchos seguramente, hoy decidieron no ir a la iglesia, decidieron apartarse de la iglesia porque han sido mancillados seguramente, porque les han hecho daño. Pero recuérdale, Señor, que hacen parte de tu iglesia no por los otros que estamos aquí, sino por ti, Señor, que eres el esposo, que la purificaste con tu sangre, que la sigues amando, Señor, y que nos invitas a todos a participar, Dios. Señor, si hay una institución que en este momento haya perdido la confianza, que sea menospreciada, es tu iglesia. Los líderes, Señor, cuestionados, somos mirados, Señor, con malicia y con desconfianza. Pero gracias por vernos como tú nos ves, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, y quiero pedirte especialmente en este momento que no sea yo, Señor, que seas tú y tu palabra. Que aquellos que han decidido apartarse, tú les toques el corazón, les redargullas en lo profundo y les hagas recordar, Señor, que tienen que ver a tu esposa como tú la ves, que tienen que ver a tu iglesia como tú la ves, y se quiten, Señor, los motivos y puedan hacer parte de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Solo tú puedes con tu espíritu revelar esto, quebrantar esos corazones y mostrarle, Señor, que así como Oseas tuvo que pagar un precio, tuvo que sacrificarse, igual nosotros, Señor. Gracias porque somos tu iglesia, Señor. Qué privilegio, señores, solo pensar que somos columna y baluarte de la verdad. Es como que nos queda muy grande eso, pero ahí estás tú, Señor. Es tu iglesia, la que participará en las bodas del Cordero, la que se viste de lino fino, que son las acciones justas de los santos, Señor. Señor, cuántas acciones hay en nosotros, injustas, muchas, pero tus ojos están puestos en nuestras acciones justas, Señor. Qué maravilla. Nadie puede mirar como tú miras, Señor. Gracias, porque como cantábamos ahora, tú nos amaste y no nos habíamos dado cuenta, y nos sigues amando. Nos sigues amando, Señor, a pesar de nosotros. Sigues amando a tu iglesia a pesar de nosotros. Tú sigues, Señor. Nada cambiará tus planes. Gracias por tu iglesia, por hacernos parte de ella, Señor. Gracias porque nos has revelado que para ser parte de tu iglesia
tenemos que admitir que somos como la esposa del profeta. Para ser parte de tu iglesia necesitamos ser santos, porque es en ella, es a ella a quien tú santificas, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor. Qué misterio tan grande este. Qué verdad tan profunda esta, Señor. Gracias, Señor, porque estamos seguros de que tú no estás casado con la persona equivocada. Tú estás casado con aquella que elegiste para amarla, valorarla y para revelarte a través de ella, Señor. Señor, queremos adorarte. ¿Cómo no cantarte, Señor? ¿Cómo no exaltarte, Dios? Gracias por esta mañana especial. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a los que están en casa, a los que escucharán esta grabación.